Bueno, continúo con la lectura. Segunda parte. 3 derrotas de la reacción. La perspectiva que se abría en Portugal tras el derrumbe de la dictadura el 25 de abril de 1974 era de revolución o contrarrevolución. El golpe de los capitanes del movimiento de las Fuerzas Armadas actuó como un potente revulsivo para las masas que pusieron sobre la mesa sus reivindicaciones y sus aspiraciones más profundas, tanto tiempo constreñidas por la rutina y la represión. La misma formación del MFA que condujo a un golpe militar democrático solo tenía una explicación en base a las enormes tensiones acumuladas en la sociedad, agudizadas por la guerra colonial y que se reflejaron en el seno del ejército. La caída de la dictadura, la disolución de la sanguinaria policía secreta, la liberación de los presos políticos, la conquista del derecho a manifestación y a huelga eran un enorme paso adelante. Pero las aspiraciones de los trabajadores no terminaban ahí. Permanecían los salarios miserables y la insultante desigualdad en la ciudad y el campo. Los capitalistas seguían mandando en las empresas y en la banca, decidiendo en la práctica los destinos y la vida de los trabajadores. Los grandes terratenientes del sur seguían en sus tierras, condenando a la explotación humillante a decenas de miles de jornaleros. En la mente de los trabajadores, a la caída de la dictadura debía seguir la caída de las condiciones de existencia que habían tenido que soportar durante décadas y que también eran parte del odiado régimen salazarista. Por su parte, la burguesía, aunque mantenía el control de las empresas y de los latifundios, no podía estar satisfecha con la situación abierta tras el 25 de abril. Los oprimidos habían pasado a la acción, habían perdido el miedo y el respeto a los explotadores. Eso era patente en cada fábrica, en cada barrio y hasta en cada expresión y gesto de los trabajadores. Además, la burguesía no podía utilizar eficazmente la represión contra ellos. La confraternización de los soldados y la población no fue un episodio pasajero del 25 de abril, sino que marcó un antes y un después. Tuvo un enorme efecto en la conciencia de la base del ejército, afectando incluso a los mandos intermedios. Esa dinámica era la que había que cortar desde el punto de vista de la burguesía, so pena de poner en peligro sus intereses materiales, sus beneficios. El miedo de la burguesía no residía en la orientación que los dirigentes de los dos principales partidos de la clase obrera, el Partido Comunista de Portugal, encabezado por Álvaro Cunhal, y el Partido Socialista, liderado por Mário Soares, estaban dando a la lucha de los trabajadores. De hecho, su única perspectiva, al igual que la del MFA, era instaurar en Portugal una democracia parlamentaria como en tantos otros países capitalistas europeos. El socialismo siempre se situaba en una perspectiva indefinida en el tiempo y en todo caso, la lucha por el socialismo tantas veces proclamada en aquel ambiente revolucionario jamás se concretaba en pasos intermedios para alcanzar ese objetivo. Lenin y los bolcheviques, a la caída del zarismo, plasmaron la perspectiva de la revolución socialista en la consigna "todo el poder para los soviets", como la única forma de alcanzar pan, paz y tierra. Desde el primer momento proclamaron su total desconfianza hacia el gobierno provisional y desde luego no participaron en él, aunque contara en los primeros momentos con el apoyo de las masas campesinas y obreras. Los bolcheviques siempre animaron a la acción independiente de la clase obrera, alentando formas de organización que implicasen elementos de poder obrero frente a la burguesía en las fábricas, los barrios, las ciudades. Cuando las palabras de los bolcheviques fueron corroboradas por la experiencia de los trabajadores y los campesinos, los revolucionarios ganaron la mayoría. Lo esencial para la comparación es que, mientras la orientación táctica de los bolcheviques en Rusia estaba determinada por su perspectiva de acabar con el capitalismo e implantar un régimen socialista, los dirigentes del Partido Socialista y del Partido Comunista de Portugal, al no tener en absoluto esa perspectiva, siempre iban por detrás de los acontecimientos, del nivel de comprensión y de las tareas que se imponían a la clase obrera. Sin embargo, ni siquiera esa falta de orientación pudo impedir que la decisión de los trabajadores por tomar el control de sus destinos alcanzara niveles intolerables para la burguesía, ni que a cada intento de la reacción la clase obrera diera un impulso al proceso revolucionario en dirección al socialismo. Ironías de la historia, el hombre encargado de acabar bruscamente con esta situación, el general Spínola, primer presidente de la nueva etapa democrática, fue traído de la mano por los líderes del MFA y avalado por los dirigentes obreros. El general Spínola. Spínola era un general de derechas
que había participado en la Guerra Civil Española en el bando franquista y ligado a la alta burguesía, al régimen salazarista y al colonialismo, pero era mucho más sagaz y sensible a su entorno que los decrépitos Américo Tomás y Marcelo Caetano, sustitutos de Oliveira Salazar tras su muerte. Spínola hablaba habitualmente con los oficiales del ejército y conocía sus preocupaciones e inquietudes. Esa actitud le permitía estar al tanto de lo que ocurría en el seno del ejército y la formación del MFA. Con esos síntomas tan claros no era difícil prever que de alguna manera el fin de la dictadura estaba próximo. No se veía ninguna salida a la guerra y la situación en las colonias era tan explosiva que estaba dificultando alarmantemente la explotación de sus recursos y la importación de materias primas. Se hablaba, en el seno de los comités directivos de los grandes monopolios, de que el dominio de las colonias se tenía que mantener con otros métodos. Es en esta circunstancia de impasse y de crisis, pocas semanas antes del 25 de abril, cuando Spínola publica su libro Portugal, el futuro. El contenido político del libro no tiene nada especial, plantea la necesidad de una solución política del conflicto colonial y poco más. Sin embargo, el régimen se lo toma como un gesto de desacato y le destituye del cargo que desempeñaba. Eso le permitió ganarse la aureola de disidente y las simpatías de un sector de los militares. Sin embargo, Spínola no participó ni en la práctica ni en el espíritu en la formación del MFA y el golpe del 25 de abril. Cuando los jefes del régimen salazarista se rinden definitivamente la tarde del 25 de abril, son los dirigentes de la MFA los que entregan a Spínola la máxima responsabilidad del Estado. Grave error. Pero peor aún fue el que cometió la dirección del Partido Comunista de Portugal y el Partido Socialista, que avalaron ante la clase trabajadora y el conjunto de las masas a Spínola como un héroe de la revolución, cuando este mérito en absoluto le correspondía. Spínola no tardaría muchos meses en poner en marcha sus planes golpistas desde su privilegiada y posiblemente inesperada posición, el gobierno provisional. Cunhal y Soares entran a formar parte del gobierno provisional, cuyo primer ministro Da Palma es un hombre de confianza de Spínola. En el gobierno también hay elementos de la derecha. En los primeros momentos de la revolución, la clase trabajadora orienta sus energías a la lucha sindical. Ya en el 1 de mayo, más de 1 millón de trabajadores se manifiestan en Lisboa, en Oporto y en otros puntos del país. Las manifestaciones también son multitudinarias. Era el preámbulo de una oleada huelguística que recorre Portugal de punta a punta, afectando a absolutamente todos los sectores. Las movilizaciones, las huelgas, las manifestaciones, la afiliación sindical alcanzan un nivel espectacular. Se movilizan los trabajadores del astillero Lisboeta, del Lisnave, los mineros de Panasqueira, los de la ITT, de Firestone, del Metro de Lisboa, de la Timex, etc. Entre las principales reivindicaciones está el establecimiento de un salario mínimo digno, del derecho de vacaciones y el saneamiento de los elementos fascistas de la dirección de las empresas. Se producen las primeras ocupaciones de fábricas y los primeros elementos de control obrero. La postura del Partido Socialista y del Partido Comunista de Portugal es de moderar las reivindicaciones salariales, insistiendo en la delicada situación económica. El capitalismo portugués estaba en una seria crisis y apela a que el derecho a huelga se ejerza de forma prudente. A pesar de los llamamientos a la moderación, a mediados de mayo los trabajadores consiguen un salario mínimo de 3.300 escudos, una cifra que supera a la mitad de los salarios. En el mes de agosto, un ministro del Partido Comunista Portugués del gobierno provisional elabora una ley de huelga tremendamente restrictiva, vista como una agresión por los trabajadores, que sin esperar a ninguna ley venían ejerciendo ese derecho con entera libertad. Los trabajadores de la Lisnave, que juegan un papel destacado en todo el proceso revolucionario, convocan a una manifestación de protesta contra la ley. El PSP no puede convencer a la Asamblea de Trabajadores a que desistan de la convocatoria. El gobierno provisional la prohíbe, enviando soldados a la puerta de la fábrica, pero eso no sirve de nada. Los soldados acaban simpatizando con la lucha y abriendo el paso a una columna de 20.000 trabajadores. Este episodio plasma muy bien el ambiente que se ha creado tras el 25 de abril. No era por casualidad que, pese a la perplejidad de Otelo Saraiva de Carvalho, el principal organizador y ejecutor del plan militar que derrocó la dictadura, Spínola insistiese en la participación del PSP en el gobierno provisional. Se trataba de la vieja táctica de usar el prestigio de los dirigentes obreros. El PSP era el único partido que mantuvo una actividad intensa y organizada en la clandestinidad para frenar su lucha. Pero las movilizaciones, la lucha y el ambiente revolucionario no decrece, y ya en un discurso pronunciado el 15 de mayo, Spínola adelanta la línea propagandística que rodearía su primer plan golpista de carácter palaciego.
Después de las primeras semanas de natural explosión emotiva, marcadas por algunos excesos perjudiciales para el clima de tranquilidad cívica cuya salvaguardia se impone, el país va a entrar en una fase de meditación reflexiva para reconocer que la democracia no significa anarquía y que la confusión por medio de acciones desordenadas no contribuye de ninguna manera a la construcción del porvenir al que aspira el pueblo portugués. La apelación al orden frente a la anarquía y el caos económico, obviamente dirigida al movimiento obrero, es una constante en las declaraciones de Spínola. El 20 de mayo hay un acontecimiento que provoca una enorme conmoción en los trabajadores y en los propios militares del movimiento de las Fuerzas Armadas. Los dos máximos representantes de la dictadura y más odiados, Tomás y Caetano, se escapan a Brasil, sin el conocimiento de los partidos de la izquierda ni del MFA. Esto causa una enorme indignación y desconfianza popular. El golpe palaciego. La fecha culminante para el golpe palaciego que tenía previsto dar Spínola, confiado en la desorientación de los dirigentes obreros y creyendo poder manipular los anteojos del MFA, fue el 7 de julio. En esa fecha, su peón, el primer ministro Avelino Palma Carlos, tras amagar una dimisión, presenta al Consejo de Ministros un proyecto de modificación constitucional que prevé un referéndum para confirmar a Spínola como presidente, la ampliación de poderes del primer ministro, el aplazamiento por 2 años de las elecciones a la Asamblea Constituyente y un frenazo en el proceso de negociaciones con las colonias. La situación de la burguesía era tan débil que ni siquiera había organizado suficientemente sus propios partidos. Temía, como efectivamente se confirmó en abril del 75, que los partidos de izquierda barrieran en las elecciones a la Asamblea Constituyente, hecho que les empujó a jugar la carta de golpe. El plan de Palma tenía como objetivo descarrilar el proceso iniciado por el MFA, pero fracasa y obtiene un resultado completamente contrapuesto al que la derecha deseaba. El MFA, cuya dirección, aún no institucionalizada, era quien tenía realmente el poder y quien marcaba la pauta en el ejército, incrementa su participación directa en el gobierno y Vasco Goncalves, considerado de la izquierda militar y el de más alta graduación del MFA, pasa a ser primer ministro del segundo gobierno provisional. Por otro lado, se forma el Comando Operacional del Continente, encabezado por Otela Saraiva de Carvalho, militar claramente izquierdista. Sobre el carácter del COPCON son significativas las propias palabras de Otela. Constituido por jóvenes oficiales activos y profundamente integrados en el espíritu del movimiento, su misión es dinamizar operacionalmente a todas las Fuerzas Armadas. Una de mis misiones es que las tropas no se confinen a los muros de los cuarteles y que tengan una acción psicosocial cerca de la población. En realidad, el COPCON constituía el brazo armado del MFA y agrupaba a los sectores militares más progresistas e izquierdistas. Bajo la amenaza de la reacción, el MFA había dado un paso hacia la izquierda, un fenómeno que adquiriría un carácter aún más profundo y general con los 2 golpes de Estado, esta vez mucho más serios, que Spínola había de encabezar en los meses siguientes. A pesar de la implicación evidente de Spínola en la maniobra de julio, este siguió en su puesto como presidente, quedando como cabeza de Turco da Palma, que no era más que un peón suyo. Desde esta posición preparó el terreno para el golpe del 28 de septiembre. Vamos a parar acá, continúen en el siguiente video.